abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Hoy estamos iniciando una nueva serie en esta carta a los Filipenses. Recientemente terminamos nuestra serie en el libro de Apocalipsis y ahora vamos a iniciar nuestra nueva serie en la carta a los Filipenses. Una de las intenciones que hay en mi corazón, en nuestro corazón como liderazgo de la iglesia y uno de los deberes que vemos en la palabra de Dios, es proveer a través de la palabra de Dios de sabiduría para que la iglesia pueda discernir los tiempos que están viviendo. Los niños pueden salir a sus clases. Y los demás no nos distraigamos, vamos a enfocarnos en el tiempo de la palabra de Dios. Una de las tareas que tenemos como liderazgo es contar una historia, de alguna manera marcar un camino a través del cual podamos nosotros tener como comunidad cristiana una visión clara de lo que Dios espera de nosotros y a dónde quiere el Señor que vayamos en cada época, en cada etapa que nos toca vivir. Y sin duda estas 7 cartas de Jesucristo enviadas a través del apóstol Juan o de su ángel al apóstol Juan para luego ser enviadas a las 7 iglesias. El Apocalipsis fue de gran ayuda, ¿verdad?, para todos, para que pudiéramos vislumbrar un poquito más acerca de los últimos tiempos, de lo que nos espera y de cuál es nuestra parte, ¿verdad?, qué es lo que nos corresponde hacer. Pero ahora estamos en una etapa también como iglesia en la que, pues todos sabemos, estamos en medio de un proceso todos como iglesia, que no es específicamente este año nada más en el que el pastor Jorge Luis con su familia están saliendo a Ciudad Juárez, sino que esto es una parte de ese proceso que evidentemente Dios ha iniciado con nosotros como iglesia, en el que nos ha ido empujando cada vez más a afirmarnos en el Evangelio, a crecer en madurez, a crecer en unidad y a ser la iglesia que represente correctamente al Señor en estas ciudades. Y esta carta a los Filipenses es sumamente especial. Es una carta muy importante en el Nuevo Testamento. Es una carta llena de sentimientos, es una carta llena de palabras que nos afirman como creyentes en Cristo Jesús. Para poder entender un poquito la carta a los Filipenses, necesitamos entrar un poquito en contexto, y el contexto histórico de esta iglesia lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, de manera más específica, de los versículos 12 hasta el versículo 40, donde eso nos habla de esta visita del apóstol Pablo junto con otros misioneros a Filipos, en donde es plantada esta iglesia durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Filipos era una ciudad que estaba dentro de lo que se llamaba la Vía Egnatia o la Vía Ignacia, este gran camino que unificaba al Imperio Romano y que extendía al Imperio Romano, y Filipos estaba en medio, o no en medio, pero en esa Vía Egnatia, en la cual lo cual la convertía en una ciudad bastante importante. Se cree que muchos de los emperadores romanos enviaban por ejemplo, soldados jubilados, generales jubilados, que eran recompensados con tierras a causa de su servicio al imperio. Eran enviados a este tipo de ciudades para que le dieran a estas ciudades un sentido de nacionalismo, un sentido de protección, para que ellos estuvieran pues con la camiseta bien puesta con el imperio, y los bendecían les otorgaban muchos privilegios, lo cual hacía que ellos pudieran tener una vida muy buena. Eran renombrados, eran exaltados en estas ciudades como grandes hombres, de tal forma que pues les daba una
dignidad ante los ojos de los demás, y esto hacía que Filipos fuera, por lo tanto, una ciudad próspera. Aparte, por su ubicación geográfica, había comercio, habían diferentes actividades que se podían realizar ahí, y muchas culturas también convergían en esta ciudad. Por lo tanto, era una ciudad próspera, ¿sí? Era una ciudad llena de un orgullo y un nacionalismo a causa de lo que significaba para Roma. Allí en Filipos no había sinagoga, sino que los pocos, como vamos a ver más adelante, los pocos judíos piadosos se reunían a las afueras de la ciudad, a la orilla o en la ribera de un río. Mientras Pablo estuvo predicando ahí, a causa de algunas cosas que acontecieron, que vamos a ver más adelante, fueron perseguidos, fueron encarcelados y después fueron liberados porque descubrieron que Pablo era un ciudadano romano. Entonces se dan cuenta del grave error que habían cometido al azotarlo, al encarcelarlo, y entonces después lo liberan, pero le ruegan que se vaya, y hay una parte muy hermosa ahí en la que el apóstol Pablo pues hasta se pone sus moños y dice, no, yo no voy a salir de aquí, que ellos vengan y me digan que debo de salir de aquí, que se den cuenta del error que han cometido, pero no desde una postura arrogante, sino que él estaba buscando todas aquellas cosas que privilegiaran la predicación del evangelio en esas ciudades. Aún así él tuvo que salir. Pero lo que esta carta nos muestra es que a pesar de todas estas circunstancias, el apóstol Pablo añoraba y amaba tremendamente a esta iglesia de Filipos. Y antes de leer el pasaje, voy a orar brevemente. Señor, te damos gracias esta mañana y pedimos que uses tu palabra, Señor, para bendecir a tu pueblo. Usa tu palabra, Señor, que va a ser expresada a través de mis palabras humanas, Señor, pero empodéralas con tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, Padre. Produce tú aquello que yo no puedo producir, Señor, que es una convicción firme de que tu palabra es verdad y que por lo tanto debe ser atesorada y obedecida, Señor. Pon en nosotros, Señor, la actitud correcta, Señor, delante de tu palabra, humillándonos delante de ella para recibir de ti con un corazón que sea como tierra fértil, Señor, la semilla que pueda germinar, que pueda crecer y dar fruto, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 1 y dice de esta manera: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro, a todos con el entrañable amor de Cristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Desde el inicio, desde la presentación y desde el saludo, el apóstol Pablo, quien menciona también a Timoteo, esto es importante, Pablo y Timoteo. Timoteo probablemente fue quien tomó o escribió la carta tomando el dictado del apóstol Pablo, probablemente. Pero definitivamente, si ustedes leen el capítulo 16 de Hechos, van a poder ver cómo Pablo recluta de alguna manera a Timoteo y se convierte en uno de sus colaboradores principales, al igual que Silas y otros hermanos. Vemos entonces que
Pablo presenta esta carta no como algo que escribe él solo, sino que dice Pablo y Timoteo. Pero es de llamar la atención el título que él utiliza, que es diferente del que usa en otras cartas. Vemos aquí que se presenta a sí mismo y a Timoteo como siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. Pone este acento, ¿verdad?, de entrada en el servicio y no en la autoridad. En otras cartas él se presenta como apóstol, pero aquí él se presenta como siervo. Tal vez al usar este término, él ya tiene en mente al siervo de siervos, al siervo por excelencia, a Cristo Jesús, que es mencionado en este famoso pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Todos lo sabemos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y continúa después el versículo 10 y 11. Este pasaje que acabo de leer, que suena de forma como medio poético, de hecho es el centro de toda esta carta a los filipenses. Este es el centro de toda la carta. Este es como que de aquí emana así como rayos de luz hacia todas las demás instrucciones y hacia todos los demás argumentos del apóstol Pablo en esta carta. Esta es una carta sumamente cristocéntrica que nos va a impulsar a nosotros como iglesia a fijar nuestros ojos en Cristo para nuestra fe, para nuestro actuar, para nuestro servicio, para nuestra vida cotidiana, para todo lo que hacemos, fijando nuestros ojos en Cristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo se presenta como siervo, tal vez teniendo en mente ya lo que iba a decir más adelante acerca de Jesús. De alguna manera el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es como alterar, traer esta disrupción, por así decirlo, a los valores de la sociedad de Filipos, en donde, como ya dije antes, el poder era un valor superior y la humildad era una actitud delegada solamente para los esclavos. El poder es un valor que es anhelado por los hombres. La exaltación es un valor anhelado por los hombres, impulsado la mayoría de veces por un deseo pecaminoso, egoísta, de querer estar por encima de los demás, incluso de querer estar por encima de Dios. Tristemente, incluso dentro de las iglesias evangélicas de nuestros días existe esta tentación a quererse exaltar por encima de otros. Hombres que quieren ser llamados apóstoles, algunos hasta querubines, he escuchado. Hombres que exigen y demandan que se les dé un servicio y una atención especial por encima de todos los demás, y donde se han cometido abusos tremendos. Pero vemos que el apóstol Pablo se presenta como un siervo. Esta carta es sumamente disruptiva. Esta carta es subversiva. ¿Sabes qué es una subversión? Cuando tú propones algo que va totalmente en contra de la cultura y pretende cambiar la manera de pensamiento de una sociedad. Esta carta es eso. Es una invitación a que nosotros vivamos de manera contraria a como nosotros vemos que el mundo vive, puesto nuestros ojos en Jesús, el siervo de siervos. Esta carta incluye a todos los santos de la iglesia de Filipos, a todos los santos, dice el pasaje, en Cristo Jesús que están en Filipos. Y luego dice, incluyendo a los obispos y diáconos, que no se supone que de por sí son parte de la comunidad. Pues claro que sí. Sin embargo, aquí pone un énfasis el apóstol también, porque si bien en la iglesia no todos son obispos, no todos son diáconos, todos somos apartados para el mismo propósito de Dios. Vemos entonces que Pablo se dirige tanto a la congregación en general como a aquellos que son parte y sirven a la congregación.
Y enseguida, a partir del versículo 3, comenzamos a ver la oración del apóstol Pablo. Él empieza a expresarse en términos de oraciones. Del versículo 3 al versículo 8, expresa gratitud al Señor y confianza en el Señor por lo que Él va a hacer y ha hecho y está haciendo en los filipenses. Y a partir del versículo 9 al versículo 11, Él expresa su deseo de que ellos sigan creciendo en madurez. Al principio del versículo 3, nosotros vemos estas palabras de Pablo que expresan gozo, expresan gratitud a Dios. Es muy notorio un amor entrañable y un deseo de que la gracia y la paz de Dios permanezcan sobre esta iglesia de Filipos. Es una carta llena de sentimiento, de añoranza. Pablo está sumamente agradecido con Dios y dice él ahí por la participación, la palabra griega que se utiliza ahí es koinonía, por la koinonía de los filipenses, y dice en la obra del evangelio. Por su participación en el evangelio, dice el versículo 5, desde el primer día hasta ahora, y lo vuelve a repetir en el versículo 7. Pablo está agradecido por esta participación de estos hermanos, de todos los hermanos, en lo que Dios estaba haciendo para la propagación del evangelio en esta zona que es Europa. La iglesia de Filipos es la primer iglesia plantada en lo que ahora nosotros conocemos como Europa. Dicho sea de paso, mientras Pablo escribía esta carta, él estaba encarcelado. Más adelante vamos a ver la próxima semana cómo era esta situación, pero él estaba en la cárcel y escribe una carta llena de gratitud a Dios y de gozo por sus hermanos filipenses. Y es que, hermanos, para Pablo, la fe cristiana es, sí, eso, una religión, una fe, pero también es una fraternidad. La fe unía a los hermanos filipenses y nos une a usted y a mí. Esta fe en Cristo Jesús nos une con el Padre. Pero esta fraternidad que tenemos al reunirnos y al colaborar juntos para el reino de Dios, nos une a nosotros en lo que en la Reina Valera traduce como una comunión. Esta palabra koinonía se traduce como participación, como comunión, como hermandad, como compañerismo. Y dice que es una comunión en el Evangelio. Lo que nos une a usted y a mí, con todas nuestras diferencias, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por cada uno de nosotros, en lo particular, pero lo que Él hizo como nosotros en comunidad. Esta palabra griega junta estos elementos que ya he mencionado: hermandad, fraternidad, compañerismo. Implica compartir, implica participar, implica tener iniciativa por hacer cosas juntos. Pablo y los misioneros que fueron a Filipos participaron con los filipenses al predicarles el evangelio, y luego vemos que cuando él sale, los hermanos de Filipos se quedaron con un deseo ardiente de participar con Pablo. Pablo los pone de ejemplo a ellos por las veces que le enviaron dinero, para las veces que él estaba encarcelado, para que él pudiera seguir predicando el evangelio. Los pone de ejemplo en la carta a los Corintios, los pone de ejemplo de personas que estuvieron dispuestos a ayudar económicamente a la iglesia empobrecida en Jerusalén y en Judea. Vemos entonces que Pablo está resaltando en esta iglesia características que son muy similares a las de una iglesia madura. La iglesia de Filipos es lo más semejante a una iglesia que está caminando hacia la madurez. ¿Qué hacía tan especial a esta comunidad? ¿Y qué hacía tan especial para Pablo esta comunidad? ¿Y qué la hacía tan amada, añorada por él? ¿Y qué hacía que esta comunidad estuviera tan unida con el deseo ardiente de tener esta koinonía, esta participación en el evangelio? Algunos pudieran decir, a lo mejor todos eran del mismo partido político, a lo mejor todos le iban a las Chivas o a la América, a lo mejor todos eran de un mismo estatus social, no sé, a lo mejor tenían muchas cosas en común, pero vamos a ver qué es lo que la historia de la plantación de esta iglesia nos dice en Hechos 16, versículos 12
hasta el versículo 40. Es una lectura larga. Dice, y de allí, bueno, voy a leer desde el 11. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana, lo que expliqué. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando, escucha esto, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas, no sé si era de Uriangato o de Moroleón, pero era una mujer de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor, ¿qué dice? Mientras ella escuchaba, abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Tenemos aquí la primer integrante de esta iglesia de Filipos, una mujer que, como tú puedes ver, esta mujer era de Tiatira, pero está viviendo en Filipos. Ella es de Tiatira, pero está viviendo en Filipos. Y es comerciante de telas y de telas de púrpura. Seguramente esta era una mujer de bastante dinero. Probablemente ella tenía su casa en Tiatira, probablemente también tenía su casa en Filipos, y no cualquier casita. Porque vemos que esta era una mujer próspera. Las personas que comerciaban en aquel tiempo eran personas prósperas, y quienes comerciaban con telas eran prósperos, y los que comerciaban con telas de púrpura, es decir, telas finas que eran incluso provistas para reyes, para sacerdotes, para diferentes usos, digámoslo así, era una mujer en el mundo de la moda, como muchos de ustedes y nosotros, próspera. Era una mujer próspera, pero dice que esta mujer estaba escuchando lo que Pablo les estaba predicando, y que mientras ella escuchaba, el Señor abrió sus ojos para que ella pudiera entender y recibir el mensaje del Evangelio. Qué increíble ver esto. Y es algo que nosotros hemos hecho durante muchas ocasiones, invitar. Yo te invito a que no te canses de invitar a personas, vendan telas o no vendan telas, a que escuchen la palabra del Señor. Es a través de la predicación del Evangelio que el Señor mueve los corazones a través de su Espíritu Santo para que vengan a Cristo. Pero entonces vemos a esta mujer de vamos a decir, si nosotros creyéramos que deben existir estatus sociales, pero vamos a hablar en términos de cómo el mundo lo define, una mujer que era pues de lana, pero que a través de escuchar el Evangelio fue movida por el Señor para creer el Evangelio. Y vemos más adelante que ella fue usada, y ella pidió y puso sus recursos a disposición del Evangelio para que el apóstol Pablo y los misioneros pudieran estar en su casa, compartir alimentos, etcétera. Y después, muy probablemente, fue de las hermanas que más dinero aportaban cuando le enviaban dinero a las iglesias de Jerusalén, de Judea, pero también cuando Pablo estaba en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero la historia no para ahí. Vamos a ver quién es el segundo miembro de esta iglesia en Filipos. Y sucedió, versículo 16, que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y vemos que después de eso ellos son
de alguna manera como enjuiciados, son azotados y son encarcelados. Pero vamos a detenernos en ver ahora esta mujer, qué contraste. Esta es segunda persona que nos narra Lucas mientras escribe el libro de los Hechos, de esta joven griega que estaba endemoniada y que estaba siendo esclavizada y explotada por sus amos en esa ciudad. Y vemos que la conversión de esta mujer se da a través de un milagro, de una liberación de un espíritu inmundo, a través de las palabras de Pablo, obviamente empoderado por el Espíritu Santo de Dios. Una mujer que estaba siendo explotada, quién sabe en cuántas más maneras, pero una de las formas es que, imagínate como que la traían de aquí para acá, como en un circo, y ella supuestamente adivinando, y sus amos obteniendo ganancias de tenerla esclavizada, abusando de su condición, en lugar de compadecerse por ella, abusando de su condición. Imagínate lo que esta mujer sufría. Y llega el Evangelio y esta mujer es liberada y es trasladada del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una mujer que su condición era una condición de esclavitud. Y la historia continúa. Vemos a partir del versículo 26, no voy a leer la parte de que después vimos que los amos de esta mujer se enojaron, como ya no iban a tener ganancias, y entonces culpan a Pablo y a los misioneros que van con él, y dicen, estos que ni siquiera son romanos, vienen aquí a querer imponer, ni siquiera griegos, y vienen a querer imponer sus costumbres cristianas. Aguas, porque esta es la manera en que nos van a empezar a identificar en el mundo. Y entonces los azotan y los meten a la cárcel, y sucede algo. Versículo 26, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. A todo esto más atrás dice que Pablo y Silas estaban cantando alabanzas al Señor, y viene este terremoto. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y vemos que después él los lleva a su casa, y ahí viene la famosa respuesta de Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y viene la salvación, viene el Evangelio a toda su casa. Pero entonces vemos ahora la conversión de un burócrata del imperio. Un burócrata del imperio, alguien que servía al imperio romano. ¿Y de qué forma servía? Él fue el que encarceló a Pablo. Ahora, no creas que era como aquí cuando los meten así a los separos, y ahí quédate y te traen tu sopita marucha. No, en aquel tiempo los tenían con grillos, con cepos, con cadenas en los pies, en las manos, pero muchas veces para darles una lección los colocaban en posiciones que eran sumamente incómodas y difíciles para que sufrieran durante el tiempo que estuvieran ellos ahí encarcelados. Este hombre recibió la instrucción de sus superiores, castigas a estos cuates y los encarcelas y manténlos ahí, y él tranquilamente fue y cumplió con su deber como burócrata que le correspondía hacer. Y vemos que este hombre no tenía tal vez ningún interés en ninguna otra cosa, tal vez le iba súper bien haciendo simplemente lo que le tocaba hacer. Él no hizo nada en contra de Pablo, él solamente cumplió con órdenes y llevó a cabo su labor y su trabajo. Muy probablemente después de su conversión, tal vez siguió trabajando en lo mismo. Ahora, lo que llama la atención es que ahora este hombre, que tal vez no necesitaba nada o no andaba buscando quien lo salvara, es rescatado por el Señor de su manera de vivir, de su esclavitud en la cual él pensaba que vivía en libertad. Y es
Su conversión viene a través de el ejemplo, del testimonio de Pablo y de los misioneros. Vemos que este hombre, al darse cuenta que después de este terremoto se rompen las cadenas, se abren las puertas, dice, no, ya todos se pelaron y a mí me van a matar. O sea, van a venir y me van a castigar a mí por haber permitido que ellos se escaparan. Y dice que estaba a punto de matarse cuando Pablo le grita desde ahí adentro, espérate, aquí estamos. No nos hemos ido. Imagínate la impresión de este hombre. ¿Por qué no corrieron estos cuates? Pablo dice, aquí estamos, no te hagas daño, nos importa tu vida, sabemos lo que te iba a suceder. No estamos aquí para huir de nadie, estamos aquí para predicar el Evangelio. Y este hombre, por el testimonio de estos misioneros, es convertido y es anexado a la familia, es incluido en la familia de Dios. Al darse cuenta él de estas obras de estos hombres. Por supuesto, no es el único factor. Sabemos que es Dios buscando a estas personas a través de estas diferentes circunstancias. Hermanos, lo que vemos en el capítulo 16 de los Hechos es una comunidad diversa. Una comunidad diversa que participan juntos, como dice Pablo, en la obra del Evangelio para la gloria de Dios. Esto es lo que debe caracterizar a todas y cada una de las iglesias cristianas. Y podemos ver todas las maneras en que Dios puede utilizarnos para que otros vengan a Cristo. Algunos escucharán el Evangelio, algunos necesitarán de algún milagro, algunos necesitarán ver que tú vives conforme a lo que crees para que vengan a Cristo y sean salvados. El tema es que todos somos llamados a conformar y a participar esta comunidad que participa del Evangelio. Pablo ama esta congregación porque él estuvo ahí. Él vio a Dios obrar maravillosamente para la conversión de estos hermanos. Pablo bautizó a estos hermanos y a todos los demás que se fueron convirtiendo. Tal vez Pablo, cada vez que recordaba la iglesia de Filipos, venían muy buenos recuerdos a él de ese episodio de estar encarcelado y ser liberado a través de un milagro. Él tal vez añoraba y tenía un sentimiento muy entrañable por estos hermanos que, como Lidia, le dijeron, ¿sabes qué? Ven, pasa la noche en mi cama, tengo alimentos para ustedes. El carcelero que también lo llevó a su casa. Imagínate ver a esta mujer que era atormentada por demonios y que era utilizada y que era esclavizada. Al verla y al ver lo que Dios hizo en ella, ¿cómo no amar una comunidad en la que Dios está obrando, en la que Dios está trabajando de diferentes maneras? Debe haber recordado la generosidad con la que los filipenses daban cada vez. Cada una de estas ocasiones Pablo lo que veía era la mano misericordiosa de Dios trabajando sobre esa iglesia, creando a su iglesia. Imagínate a Pablo contemplando así diciendo, ¿cómo no amar esto que el Señor está haciendo en esta ciudad? Y en estos pasajes podemos detectar que es como una nota que viene sonando en toda la carta, esta nota positiva, esta nota gozosa, cuando Pablo se refiere a ustedes y a vuestra participación en el Evangelio. La obra del Espíritu Santo, hermanos, en la vida de cada uno y en el corazón de cada uno de los filipenses, mediante el Evangelio, los estaba llevando a esta comunión. Los filipenses entendían que habían sido salvados para formar una comunidad, la cual tenía comunión con sus líderes, en este caso con Pablo, pero también entre ellos. La esencia de esta comunión, que algunas veces se suele llamar también compañerismo dentro de las Escrituras, era un mutuo compartir, y es hasta el día de hoy, un mutuo compartir las bendiciones de la salvación que tenemos en Cristo Jesús y la vida nueva que el Espíritu Santo nos está impulsando a tener. Cuando a ti te pregunten,
¿por qué vas a Vida Abundante Bajío? Tu respuesta debe ser porque somos una comunidad que tenemos una gran cosa en común. Cristo pagó por nuestros pecados, Cristo nos perdonó de nuestros pecados. Éramos pecadores que no merecíamos nada más que el infierno, pero Él pagó por nuestros pecados y Él está transformando nuestras vidas juntos y somos colaboradores juntos para la obra del Señor. Los creyentes mantienen esta comunidad, hermanos, y nosotros podemos mantener esta comunidad adorando juntos al Señor, orando juntos como iglesia, orando los unos por los otros, estudiando la palabra de Dios juntos. ¿Por qué tenemos estos grupos de discipulado? ¿Por qué tenemos estos grupos de estudio bíblico? No es porque queramos llenar la semana con actividades, no es porque no tengamos nada más que hacer, es porque es la manera en que nosotros crecemos como discípulos, formando y conformando esta comunidad que el Señor ha inaugurado, que es su iglesia. Estos discípulos se reconocen el uno al otro como hermanos y hermanas en Cristo. Somos hermanos y hermanas en Cristo. La Biblia no usa estos términos de manera aleatoria. ¿Cómo le ponemos? ¿Hermanos o compas o cuates? No, ponle la que sea. No, es hermanos porque habla de una. Mira, muchas veces vas a encontrar hermanos más unidos dentro del cuerpo de Cristo que incluso hermanos allá afuera carnales. Son una comunidad que se muestran el uno al otro una medida especial de amor, de ayuda, se animan los unos a los otros, se exhortan los unos a los otros, trabajan juntos en la obra de promover la obra del Evangelio en el mundo, en sus ciudades, empezando por sus ciudades y en el mundo entero. Estos hermanos sin duda habían cumplido bien con estas deberes cristianos, porque Pablo se los reconoce en este pasaje. Sin duda, conforme la iglesia iba creciendo, los que se iban agregando, se iban contagiando, se iban empapando de este ADN de una comunidad. De hecho, el título de la prédica es una entrañable comunidad participante del Evangelio. Una entrañable comunidad participante del Evangelio. Esta comunión en el Evangelio que Pablo compartía con los filipenses era, hermanos, un regalo. Él lo identificaba así como un regalo especial de parte de Dios. Los versículos 3, versículo 4, vemos cómo él agradece gozosamente al Señor por estos hermanos. La pregunta que yo te hago es: ¿cuánto agradeces tú al Señor por esta comunidad que te ha provisto? ¿Cuánto amas y cuánto añoras y tienes y cuánto agradeces al Señor por estos hermanos que te ha provisto? Que tal vez no son lo que tú querías o lo que tú esperabas, pero que Dios conforma con diferentes personas, diferentes tipos de personas que precisamente pueden glorificar al Señor en esta diversidad. Mediante el Evangelio, hermanos, Dios había continuado fortaleciendo a esta iglesia, había continuado transformando a esta iglesia. Y fíjate, Pablo expresa en el versículo 6 este famosísimo versículo, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Sin embargo, muchas veces se expresa descontextualizadamente, pensándola como un deseo efímero, o como si se tratara solamente de algo que se le desea a una persona en particular. Pero lo que nosotros vemos aquí es que Pablo se está expresando de manera plural. Dice: el que comenzó en ustedes la buena obra la ha de continuar y la ha de perfeccionar. La oración de Pablo está expresada en términos de una comunidad que participa, que crece juntos en el Evangelio, en la oración en unos por otros, en el amor fraternal, en la santificación y en las buenas obras, dice Pablo, para la gloria
de Dios. Y Pablo estaba viendo esta evolución, podemos llamarlo así, en esta iglesia, de tal forma que él no solamente suspira deseando que Dios perfeccione la obra en ellos, sino que él está seguro, dice, estando convencido por lo que veo que Dios está haciendo en ustedes, por el actuar de ustedes, por la participación de ustedes en el Evangelio. Estoy convencido que es evidente que aquel que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Y este debe ser nuestro deseo. Vemos que todos estos elementos que conforman esta coinonía tienen que ver también con el reconocimiento los unos a los otros, el reconocimiento de aquellos que colaboran juntamente con nosotros. En esta carta vamos a ver a Pablo reconociendo, y inicialmente dice, no solamente soy yo Pablo, soy Pablo y Timoteo, y más adelante conforme avanza la carta, él reconoce la labor de Timoteo, la labor de Epafrodito, la labor de Evodia, la labor de Síntique. Dice, la comunidad cristiana, hermanos, es siempre una comunidad que entiende que participan juntos, trabajan juntos, avanzan juntos hacia un mismo propósito, incluso a pesar de las diferencias que pueda haber entre nosotros. Cuando nosotros decimos, hermanos, hay que hacer una comida, ¿qué proponen? Gorditas, tamales, pozole, tacos. Y los que querían tacos, no, pues decidieron tamales, pues no, pues así no se puede, siempre son tamales, siempre le dan su gusto a Mariana. No, los que querían tamales dijeron, pues sí, es que nosotros somos los más importantes porque pues somos los más berrinchudos. O sea, siempre va a haber diferencias entre nosotros. No, ¿por qué está pintada la iglesia de negro aquí? ¿Es iglesia satánica o qué? No, es que así se ve, nos da la posibilidad de enfocar la atención en lo que está sucediendo en el púlpito. No, ¿y por qué el culto es a las 10:30? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el discipulado a tal hora? ¿Y por qué en la casa de fulano? Siempre vamos a tener diferencias entre nosotros. Algunos se visten de una manera, otros se visten de otra, algunos se peinan de una forma, otros ni se peinan. Pero lo que vemos que unía a esta congregación era un amor entrañable, que dice Pablo, yo tengo este amor entrañable por ustedes, que es el amor entrañable de Cristo Jesús por su participación en el Evangelio a pesar de sus diferencias. Conforme avancemos en la carta, vamos a ver cómo somos llamados a imitar a Cristo en todas estas cosas. Cómo podemos nosotros ser libres de la esclavitud de creer que se tiene que hacer nuestra soberana voluntad todo el tiempo. Vemos que esta era una comunidad interesada en el avance del Evangelio. Cuando Pablo estaba encarcelado en este momento, él le escribe esta carta a estos hermanos y les está agradeciendo su participación. Fíjense, ellos le mandaron a Epafrodito con dinero para que Pablo pudiera suplir sus necesidades en la cárcel y para que él lo asistiera ahí mientras él estaba allá. Y Pablo en respuesta, fíjate, es el amor de la congregación hacia Pablo, y Pablo en respuesta les envía una carta, les envía a Epafrodito y les envía a Timoteo porque está preocupado por la congregación a su vez. Y ora por ellos. Así se empieza a ver, así se empieza a manifestar cómo hacemos comunidad, cómo nos amamos verdaderamente en el amor del Señor. Lo vemos en las oraciones de Pablo, con acciones de gracias por los hermanos, con gozo acerca de lo que Dios está haciendo en sus hermanos, al recordarlos con alegría y con entrañable amor por estos profundos sentimientos que él siente por esta congregación. Y también por el contenido de su oración que vemos en los versículos 9 y 10 y 11. Por este deseo, hermanos, vean lo que dice, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para Dios el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Pablo ama a estos hermanos de la iglesia de Filipos
y alaba a Dios y glorifica a Dios por lo que ellos, por su participación. Pablo está diciendo, hermanos, yo le doy gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en ustedes y a través de ustedes. Hermanos, lo han hecho bien, dice Pablo. Pero les recuerda que como todo verdadero creyente no deben caer ellos en un conformismo, sino que Pablo los exhorta a seguir creciendo en amor, en conocimiento y en discernimiento de la voluntad de Dios, para que sigan siendo hallados puros e irreprensibles delante del Señor. Nos damos cuenta que el amor para Pablo es todo un tema, como también lo era para nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos, yo ya estoy listo para ser entregado, pero ahora un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que yo los he enviado. Esta es la manera en la que el mundo va a poder ver que ustedes son mis discípulos verdaderamente, en que se aman los unos a los otros, primeramente en la comunidad del Evangelio y luego que saben amar a los demás, a su prójimo como a sí mismo. Pablo tiene no es un simple anhelo de que solamente conozcan y sepan más, sino que Pablo tiene este deseo dominante de que esta comunidad crezca en el conocimiento de Dios, es decir, a través de su palabra, para que ellos, en la medida en que crezcan a través de las disciplinas espirituales, leyendo la palabra, orando unos con otros, unos por otros, ayunando, haciendo todas estas disciplinas que nos llevan a crecer en conocimiento y en relación con el Señor, nos lleven a una madurez en la cual nosotros podamos tener un mejor discernimiento de las cosas, podamos tomar mejores decisiones en nuestra vida cotidiana, podamos identificar las falsas doctrinas, podamos ver las necesidades de nuestros hermanos y en base a ello, dice Pablo, puedan ustedes tomar decisiones que colaboren para que se puedan seguir amando los unos a los otros, para que sigan haciendo la voluntad de Dios y para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siga siendo proclamado para la gloria de Dios. Esto es lo que hace una comunidad cristiana. A medida que vamos madurando, hermanos, que vamos creciendo como cristianos, nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo y por nuestros hermanos va creciendo. Esto también va a aumentar nuestra capacidad, nuestra habilidad de vivir allá afuera el cristianismo que decimos profesar. Esto también nos va a llevar a que vivamos vidas cristianas más gozosas, hermanos. Vidas cristianas más felices de participar en la obra del Evangelio, cuando tenemos la correcta visión de lo que es una iglesia. No es un restaurante, no es un buffet al que vienes a ver qué me van a servir. Di mi diezmo, di mi ofrenda, a ver, ¿qué van a dar de regreso? No me gustó lo que predicaron, no me gustó lo que cantaron. Eso no es una iglesia. Es una iglesia, es una comunidad donde venimos a integrarnos con un solo propósito, que es el de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros manifestar esta comunión tan íntima de una comunidad cristiana? Vemos aquí en el pasaje cosas como considerar nuestra comunión en el Evangelio como más elevada y más noble que cualquier otra relación terrenal. El problema es que nosotros muchas veces consideramos la iglesia como algo que agregamos a nuestras vidas, pero lo más importante es mi negocio, pero lo más importante es mi familia terrenal, carnal, pero lo más importante es mi trabajo, lo más importante son mis metas y la iglesia viene a ser algo que he agregado, ¿eh? Incluso mi equipo de básquet es más importante que mi congregación. Pero lo que vemos aquí es que esta es una comunidad que pondera el Evangelio como algo supremo por encima de todo lo demás y la comunión con los santos como una relación prioritaria encima de cualquier otra relación. Simplemente porque Cristo murió por la iglesia. Debiera ser para nosotros una razón para dar prioridad a la iglesia por la cual Él murió. Tenemos esta tendencia a ver esta comunión no como bendiciones
preciosas, sino como cargas, como obligaciones pesadas. Va a haber reunión de hombres, si no voy van a decir que no fui. Va a haber reunión de mujeres, hay oración a las 8 de la mañana, otra vez, ¿cuándo va a parar esto? Tengo que ir a mi discipulado, tengo que estar ahí 1 hora escuchando al pastor, estoy cabeceando, lo que quiero es irme a dormir. Solamente en raras ocasiones llegamos nosotros a considerar como algo especial a nuestros hermanos en Cristo, a la comunidad a la cual pertenecemos. Nuestra relación con nuestros hermanos creyentes, nuestra actitud hacia cada uno de ellos, hacia nuestros líderes, hacia la obra que otros hacen por nosotros y nosotros por otros, el entusiasmo, el interés con el que hacemos las tareas que el Señor nos ha asignado, definitivamente pueden mejorar notablemente en nuestra vida cristiana, hermanos. Es necesario que nosotros veamos estas relaciones de la comunidad del Evangelio como las vio el apóstol Pablo, como nuestra comunión bendecida en el Señor. Es la comunidad con la cual el Señor nos ha bendecido, con hermanos que no eran nuestros hermanos, con hermanas que no eran nuestras hermanas, que tenemos una sola causa en común y que tenemos una razón para estar juntos, que es Cristo murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros, Él nos conformó como una iglesia y Él vendrá por su iglesia, por esa comunidad. Esto va a hacer que nuestra vida espiritual sea más proactiva, más gozosa, más determinada, hermanos. Podemos nosotros orar como el apóstol Pablo. Podemos empezar a ejercitarnos y dar gracias a Dios cuando se acuerden de sus hermanos. Podemos orar, hermanos, en gratitud. Señor, gracias por la hermana Chela, que la salvaste del COVID, de verdad. No es como, hermanos, cadena de oración de WhatsApp, sí, amén, si ponemos una figurita ahí, sí. No quiero decir que esos memes, ¿cómo se llaman? Stickers estén mal. Yo los uso al por mayor, tengo toneladas, si alguien necesita les puedo proporcionar alguno. Pero el punto es, ¿qué hacemos después de eso? El punto es hasta qué punto estamos realmente interesados, hasta qué punto estamos realmente amando a nuestros hermanos. Y si no lo estamos haciendo, mira, no te preocupes, es algo que se ejercita. No es algo que tú debes decir, Señor, dame amor por mi hermano, de verdad que no lo puedo amar, es que ve cómo es bien quién sabe cómo. Pero precisamente es bien quién sabe cómo para que tú te ejercites en el amor. Y tú eres más quién sabe cómo todavía. Acordándonos de nuestros hermanos, orando verdaderamente por ellos. Vean las características de la oración de Pablo. Él ruega con gozo al Señor. También muestra esta certidumbre acerca de, Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra perfecta en mis hermanos, en mi hermana, en mi pastor, en los diáconos de la iglesia, en cada uno de los que sirven. Vemos que ahora también de manera específica, ¿cuántas veces te acercas? Y esto debe ser una práctica común entre nosotros. ¿Cómo puedo orar por ti, hermano? ¿Cómo puedo orar por ti, hermana? ¿Cómo puedo orar por ti, líder? ¿Cómo puedo orar por ti, niño, niña, joven, todos los que somos miembros de la congregación? Tristemente somos testigos de cómo conforme avanza el tiempo ha habido un empobrecimiento de la oración dentro de las iglesias, tanto la oración pública como la oración sincera los unos por los otros. Pero cartas como estas definitivamente nos motivan a recordar, a darnos cuenta, a evaluar lo que realmente el Señor está haciendo en nuestra comunidad como creyentes. Una comunidad que participa del Evangelio y que se saben amar entrañablemente los unos a los otros, porque de esa manera podrán amar mejor a sus comunidades. Si queremos que haya un impacto en esta ciudad, hermanos, nosotros tenemos que empezar a orar más. Tenemos que empezar a tener esta comunión más
centrada en el Evangelio, más genuina, más sincera entre nosotros, de tal forma que sea evidente que Dios está haciendo algo entre nosotros, que lo está haciendo, y que podamos decir, ¿sabes qué? Mira lo que el Señor está haciendo. Miren lo que el Señor está haciendo. ¿Usted cree que es casualidad que hoy el pastor Jorge, Liliana y su familia estén en Ciudad Juárez? Mira, tal vez no estoy autorizado para decir esto, pero ya lo voy a decir, hay que me regañen, pero hay cientos de iglesias en Latinoamérica pidiendo ser adoptados por gracia soberana. Por alguna razón, Dios tuvo la gracia sobre nosotros de que vengan y nos abracen desde hace más de 4 o 5 años y caminen con nosotros y nos ayuden a madurar y nos den consejo y nos equipen y todo lo que Dios está haciendo. No le echemos el saco roto. Pero como hemos venido diciendo desde el principio, no es el pastor Jorge, no es el pastor Emanuel, es la comunidad en la que Dios está trabajando. Debemos alegrarnos como el apóstol Pablo, debemos ver con esos ojos. No con los ojos pesimistas de lo que nos falta, sino con el anhelo de ser santificados de lo que nos falta, pero con el gozo de ver lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Yo me gozo de ver cómo cada uno de ustedes está integrando cada vez más a la iglesia, sirviendo más cada vez a la iglesia, orando cada vez más los unos por los otros, creciendo en conocimiento, en discernimiento, en madurez. Poco a poco vamos avanzando. Eso es lo que nos caracteriza y nos debe caracterizar como una comunidad que vive y depende de la gracia del Evangelio de Cristo Jesús. Dice René Padilla, un teólogo latinoamericano, me encantó la manera en que él presenta este texto. Dice, aquí, refiriéndose a Filipos, aquí en una ciudad soberbia y amante del poder político, económico y cultural, comienza la subversión de la carta paulina, ya que Filipos era una Roma en miniatura. ¿Qué es subversión? Es como esta rebelión, ¿no? Como esta rebelarse, como este levantarse con una idea diferente, contracultural. Aquí comienza la subversión de la carta paulina, ya que Filipos era una Roma en miniatura. Escucha esto, allí nace una congregación llamada a la humildad, al servicio y a la pureza moral. Qué mejor manera de ser contraculturales, revolucionarios, que levantarnos e imitar a Cristo Jesús, nuestro Salvador, que ser participantes de su Evangelio. Viviendo, como vimos el ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel para la conversión del carcelero, vidas, como vamos a ver más adelante en la carta, dignas del Evangelio. Pero también siendo partícipes y siendo conmovidos y llamados por aquellos que están sufriendo y que están encarcelados, que están esclavizados, orando e interesándonos verdaderamente por ellos y llevándoles el Evangelio para decirles, mira, no importa tu circunstancia económica, social, política, etcétera, eres bienvenido en la comunidad del Evangelio, en la comunidad que Dios está conformando en esta ciudad. Para que vayamos y les prediquemos el Evangelio a aquellos que están dispuestos a oír, pero muchas veces no quieren creer. Pero ¿sabes qué? Les predicas una y otra y otra y otra vez, y un día, como con Lidia, Dios abre sus ojos para que puedan entender el Evangelio, para que lo puedan creer y se puedan integrar a la comunidad que Dios está conformando en su ciudad para la gloria de su nombre. ¿Qué desafío tenemos nosotros como iglesia? ¿Qué desafío para todas nuestras iglesias en México, en Latinoamérica y para el liderazgo de estas ciudades? Hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar orando el día de hoy. Solo déjame resaltar algunas características que pudimos ver en este pasaje. Hermanos, humildad. Vuelvo a repetir, humildad, gratitud y gozo en el Evangelio son respuestas apropiadas a la gracia recibida de Dios. Yo te invito a que tú agradezcas al Señor que te ha permitido integrarte a una comunidad imperfectamente perfecta. Es perfecta porque Cristo
mora entre nosotros. Él es... Siguiente pregunta, ¿y qué de bueno tienen ahí? A Cristo entre nosotros. Reconocemos que entre nosotros no hay nada codiciable por el mundo, pero tenemos a Cristo Jesús, nuestro Señor, habitando en medio de nosotros, moldeándonos cada día a su imagen y semejanza, conformándonos cada vez más como Él. La fe nos une a Dios, hermanos. La fe en Jesucristo nos une a Dios. Y la fraternidad en el Evangelio nos une los unos a los otros. Como creyentes, escucha esto, participantes del Evangelio. Si Dios te ha traído a esta comunidad es para que seas participante del Evangelio. De una forma u otra, Dios quiere usarte a ti para el avance de su reino, para el beneficio de su pueblo y para la gloria de su nombre. Oremos, hermanos. Oremos a Dios como Pablo. Oremos que Dios perfeccione su obra en nosotros. Agradezcamos al Señor por nuestros hermanos en Cristo y por nuestros líderes. Pidámosle al Señor que Dios aumente nuestro gozo de ser participantes del Evangelio, que Dios aumente nuestro amor fraternal los unos por los otros, que Dios nos aumente nuestro conocimiento en la medida que nos acercamos a su palabra, que nos dé hambre por su palabra y que aumente nuestra sabiduría y nuestro discernimiento en la medida que vamos conociéndolo más a Él. Oremos que Dios nos siga impulsando a la madurez, que Dios nos siga impulsando a la santidad en Cristo Jesús. Y todo esto para el beneficio de su pueblo y del pueblo que está allá afuera de Dios, que aún no ha sido ganado, y para la gloria de su bendito nombre. Señor, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos, Dios, te damos gloria, honra, alabanza. Con gozo, Señor, te exaltamos hoy, alabamos y bendecimos tu nombre para agradecerte, Señor. Yo te agradezco hoy, Padre, como el apóstol Pablo con esta iglesia de Filipos, te agradezco por cada uno de mis hermanos, por la obra preciosa que tú has estado haciendo, por la obra que tú comenzaste en cada uno de ellos, Señor, y que terminarás en cada uno de ellos, pero por la obra que tú comenzaste en esta congregación y que has venido perfeccionando y que seguirás perfeccionando hasta el último de nuestros días o cuando Cristo regrese. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho a través de esta iglesia, Señor, a través de tantos años, Señor. Gracias por quienes vinieron a plantar esta congregación. Gracias por la labor intensa y fiel, Padre, del pastor Jorge durante tantos años, Señor, sirviéndote a ti. Gracias, Padre, por el pastor Jorge Luis, Señor, que ha tomado este desafío de seguir pastoreando la iglesia. Gracias por cada uno de los que se han integrado en este tiempo. Gracias, Padre, porque has traído tu palabra, porque nos has llevado a crecer en madurez, en conocimiento de ti. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros que han pedido ser miembros de esta congregación. Gracias por cada uno de aquellos que están sirviendo, Señor, en esta congregación. Gracias, Señor, con gozo te damos por lo que tú estás haciendo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a valorar esto, a ponderar, Señor, como lo más grande esta comunidad que tú nos has regalado, a la cual nos has permitido permanecer, Señor. Haznos crecer en amor los unos por los otros. Que quede fuera todo chisme, toda murmuración, toda mala intención, toda maledicencia, Señor, todo pensamiento corrupto, Señor, en contra de cualquiera de nuestros hermanos, Señor, sino que podamos ser fieles colaboradores de tu evangelio, bendito Señor, para la gloria de tu bendito nombre, sabiendo que todo esto, como vemos en esta carta, Señor, todo depende de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús sigue moldeándonos, sigue haciéndonos, aumenta nuestra fe, Señor, sigue trabajando en nosotros como el alfarero que moldea el barro hasta crear la pieza que tú quieras, Señor. Lo que tú hayas determinado, eso queremos ser para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.